Hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que es imprescindible que como hijos de Dios, como cristianos, estemos percibidos, estemos apercibidos, estemos claros, estemos entendidos de cómo funciona esto. ¿Sabe? Hay una palabra en Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no entendió lo que el Espíritu Santo hizo o está haciendo en este tiempo para su pueblo, ¿sí? Entonces, bajo este precepto de autoridad espiritual voy a orar. Voy a pedir al Espíritu Santo que no sea yo quien hable, que sea Él quien hable. Espíritu Santo, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, con un corazón de amor por ti. Padre, te ruego que la palabra que se va a hablar hoy no la de yo, Señor. Dala tú, Señor. Úsame como un vaso de barro, Señor. Que la excelencia del poder que sostengo sobre este vaso de barro sea tuya, Señor, para alabarte, para honrarte, para bendecirte y para amarte, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y también, Padre, oro que esta palabra cumpla su propósito en los corazones, que sea como una semilla que dé fruto al 100 por 1, que sean como árboles que crezcan como ese árbol de Salmo 1:1, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así que en el poderoso nombre de Jesús, Papá, sé tú quien hable, no yo. Amén. Bien, vámonos a el primer versículo, Mateo capítulo 16, versículo 18. Este versículo es bien controversial, sabe, algunos de los estudiosos se pelean por varias formas de pensar de lo que aquí quiso decir, pero es bien claro. Es bien claro, la Biblia se explica sola, la Biblia explica la Biblia. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí Jesús lo que hace es que le da identidad. ¿Quién es el que da identidad? ¿Quién es el que dice cómo se hace? ¿Quién es el que dice para dónde se va? ¿Quién es el que dice cuándo, cómo y dónde? El Padre, ¿sí? El Padre Celestial de amor, a través del nombre de Jesucristo y del Cristo vivo, por el poder del Espíritu Santo. Y entonces mire lo que le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí está la parte preciosa: y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Si entendiéramos lo que significa esta promesa, si como cristianos, como hijos de Dios, como gente que ama a Jesús, entendiéramos lo que significa esta promesa, créame que no andaríamos todos andrajosos, todos con falta de fe, enfermos. Andaríamos glorificándole a Él en cada paso que damos. Porque lo interesante que pasa acá es que Jesús mismo sabe. Aquí vamos a hablar de un hecho poderoso. Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Los pecados del mundo entero, los pasados, los del presente, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer, Jesús los carga en esa cruz y se hace pecado, se hace enfermedad, se hace pobreza, se hace aflicción, se hace todo lo malo, todo lo que Satanás hoy por hoy le ha venido a engañar, con lo que Satanás hoy por hoy le ha venido a engañar. Jesús lo carga en la cruz. Él lo carga en la cruz. Y viene acá y le dice a Pedro, le dice: tú eres Pedro, le da identidad, sí, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ni las puertas del infierno prevalecen contra nosotros. ¿Sabe que hay una palabra que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar? Hay otra palabra que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosas mortíferas nada les pasará, nada les dañará, resucitarán muertos. Son palabras de Jesús. Y también hay una palabra de Jesús que él mismo dice: si tú crees en mí, las obras que yo hago, tú las vas a hacer y aún mayores harás, porque yo voy al Padre. Sí, yo voy al Padre, y cuando esté a la derecha del Padre les voy a enviar al Espíritu Santo, les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar a la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también, para que esté contigo, para que te lleve a toda verdad, para que te muestre con anticipación las cosas que van a pasar. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Por qué cree usted que dice también la Escritura que dice el Padre: yo no voy a hacer nada sin antes hacérselo saber a mis santos los profetas? Porque
Él es un Padre celestial de amor. Imagínese usted estar en una casa donde está usted con un papá que no sabe qué va a pasar el día de mañana. ¡Qué horrible! Pero si dice el Espíritu, si dice todo aquel que quiera recibir el Espíritu, dice, y todo aquel que pida al Espíritu Santo le será dado. Todo aquel que quiera acercarse al Espíritu de Dios le será dado. Imagínese usted estar en esa casa donde usted está viviendo día con día sin saber qué va a pasar el día de mañana. No funciona así. Nuestro Padre celestial de amor, ¿sí? Donde quiera que estemos, si estamos en una institución, donde quiera que estemos, por lo menos tenemos una noción de, por lo menos mis hijas saben hacia dónde vamos. En mi casa, mis hijas saben, yo y mi casa, digo Josué, yo y mi casa, sí, yo digo yo porque él se puso primero, porque sabe que tiene que poner el ejemplo y sabe que tiene que escuchar a Dios, y de lo que Dios le da por el Espíritu Santo sabe que tiene que gobernar la casa atrás, ¿sí? Yo y mi casa, mis hijas saben hacia dónde vamos, saben qué soy, saben hacia dónde voy, saben cómo me comporto. Ellos me conocen, y bajo esa casa, bajo esa autoridad espiritual, ellas pueden moverse. Ellas ya saben cosas que ya saben que hay cosas que ya ni tienen que ir a pedir permiso, porque saben que ya no, ya saben que ya no. Si llegan conmigo, papá, dame permiso, no, papá, dame permiso para esto, que miremos, vamos. Mi hija sabe que ahorita, primero es la Valentina cumple 18 años, termina el colegio. Dios le puso en su corazón el prepararse. Y entonces estamos viendo ese tema, ¿verdad? Y entonces uno como padre tiene que pedirle al Espíritu Santo y decirle, bien, hija, mira, no te conviene por acá, te conviene acá y te conviene ir para allá, porque como autoridad podemos dirigir a las personas que tenemos debajo. Ahora, cuando entendemos que el Cristo murió en la cruz y que envió al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos da el poder para que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros, ¿qué significa eso? ¿Sabe usted qué significa eso? Significa que absolutamente nada de lo oculto, nada de lo que está allá afuera, ningún plan maligno, ningún plan que tenga algún espíritu contrario al Espíritu Santo puede funcionar contra nosotros. Si así fuera un espíritu de alcoholismo, te puedes parar en la fe y decirle, Jesús, hoy por el Espíritu Santo, libérame, libérame, libérame. Si es un espíritu de homosexualismo, puedes decirle a Jesús, Señor Jesús, hoy te pido que por tu nombre, Señor Jesús, y por tu Santo Espíritu, libérame, 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 y comenzar a pelear su libertad. Si es un espíritu de adicción a cualquier cosa, a pornografía, a cualquier cosa, puedes pararte en la fe. Ni las puertas del Hades prevalecen contra ti. Tú eres parte de la iglesia si has creído en Jesús. Tienes esa unción, tienes ese poder. Así que bajo esa premisa vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada. Vámonos a Lucas capítulo 7 versículo 1. Después que hubo terminado todas esas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Mire qué interesante, un centurión y un siervo, ¿sí? Un centurión que es romano, no era ni siquiera judío, no era ni siquiera israelita. Jesús, ¿por quién fue primeramente? Por los israelitas. Pero aquí entró un centurión romano que no tenía, que ni se sabía la Torá, ¿sí? No se sabía la ley de Jehová. No tenía las costumbres en las cuales tenían que caminar, y lo que se necesitaba para ser un israelita en ese tiempo. Pero él se acercó con fe. Mire lo que dice. Voy a poner esto acá, si me ayuda, ahí está. Mire lo que dice. A un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, mire qué pasa acá. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando escuchamos hablar de Cristo, inmediatamente en el corazón del centurión, ¿qué fue lo que pasó? Se abrió la fe cuando escuchó hablar de Jesús.
Y le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mire qué interesante, alguien que ni siquiera era israelita, sí amaba la nación de Israel, se identificaba con el Dios de Israel, hasta una iglesia les hizo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él o unos amigos diciéndole: no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, no soy digno que entres hasta donde yo estoy, porque entiendo que eres un Dios todopoderoso, porque entiendo que tú eres de otro nivel. Porque en el entendimiento del centurión romano él sabía cómo funcionaba el nivel de autoridad. Solo hay dos partes en la Biblia donde dice que Jesús se maravilla. Hay dos partes nada más donde dice: y Jesús se maravilló. ¿Sí? La primera, bueno, las dos partes, la primera está en Mateo y la otra está en Lucas, y es respecto a la misma escritura. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y al otro va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló. Yo me imagino al Cristo que le llega el siervo del centurión y le dice, y las palabras hay otra versión donde dice que el centurión mismo llegó, pero bueno, y viene Jesús y le dice, viene el centurión y le dice, viene el siervo del centurión y le dice mi maestro que él es hombre sujeto a autoridad, y que le dice a un siervo que vaya y que vea, al otro que venga y al otro que haga y lo hace. Y entonces viene Jesús y dice: porque yo soy un hombre sujeto, dice el centurión, dice: porque yo soy un hombre sujeto a la autoridad. Y en ese momento yo me imagino a Jesús agarrándose la cabeza, viendo a todo el mundo, diciendo: jóvenes, paren un rato. ¡Wow! Pero ni en Israel he encontrado la fe con la que este hombre se mueve. Este hombre sí entiende cómo funciona el reino. Este sí entiende cómo funciona la situación. ¿Ya viste? Pedro mandó a decir: solo di palabra y mi siervo sanará. Sí, maestro, ya lo vi, qué interesante. Qué fe la de este brother. ¿Viste lo que entendió? Sí, lo entendió muy bien. Juan, ¿lo viste? Sí, lo vi. Qué impresionante. Y por ahí estaba Judas: pero es romano. Y agarrando así de la bolsa de las fichas, así, Judas. Y mire lo que pasa acá. Entonces viene, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había sido enfermo. Ahora mire, ¿qué me deja a mí esta enseñanza? Todo aquel que logra entender que lo que le agrada al Señor es sostenerse en una fe de reconocer la autoridad puesta por Dios, ese le agrada a Dios. ¿Sabe? La autoridad hace también algo importante en nuestras vidas. La autoridad forma el carácter. La autoridad forma el carácter. Si usted no aprende a caminar bajo autoridad, jamás va a poder estar en autoridad, porque no sabe cómo funciona. Por ahí Pablo decía: nadie es soldado a sus propias expensas. Nadie es soldado por sí solo. Yo soy soldado del ejército romano, y ahí por su cuenta. No, así lo mata al enemigo, así. ¿El soldado qué? El soldado logra entender y se lo voy a poner así de sencillo. Tráigame ahorita aquí a un general y tráigame un soldado raso. Y si el general le dice al soldado raso: mi hijo, por favor, 200 pírricos ahorita. Usted, si ese soldado raso no hace los 200 pírricos, olvídese.
A ese le toca calabozo durante un mes entero. No, tal vez 2 meses. Y sin ración de comida. La autoridad funciona así. Ahora, ojo por favor, otro día vamos a predicar cómo debería de ser la autoridad para que podamos nosotros también caminar en ella, porque también hay abuso. También quiero decirle, o sea, en Guatemala y en el resto del mundo hemos abusado de la autoridad. Hemos abusado de la autoridad, ¿sí? Hemos sido autoritarios y eso no funciona así. La autoridad, ¿sabe quién? Acuérdese, ¿qué decía Jesús? El que quiera ser el mayor, ¿que qué? Que ame a los demás. El que quiera ser mayor, ¿que qué? Que la fe, que el que esté en autoridad, que inspire a los que están alrededor. Yo nunca, bueno, con excepción de una vez, vi a Jesús decir: Pedro, guarda la espada. Se lo dijo claro. Esa es la única vez que vi a Cristo así tirar un direccionazo, para que vea que también uno como autoridad también puede dar una dirección y decir: te estás quieto. Pero en el resto del caminar de Jesús, lo que vi fue un Jesús de amor, con una comunión preciosa con el Padre Celestial y manejándose en la dirección del Espíritu Santo con poder. Yo me imagino a Pedro y a Juan peleándose para tratar de estar con Jesús y querer ser como Él. ¿Sabe? La autoridad se gana amando al Padre, amando al Espíritu Santo, amando al que usted tiene alrededor. Así se gana la autoridad espiritual. La autoridad espiritual se gana con una relación genuina con el Espíritu Santo. Así es como se gana la autoridad espiritual. En la iglesia, cuando yo enseño, les digo: señores, si la fe con la que yo me muevo no los inspira, entonces por favor búsquese otra iglesia donde haya un hombre de Dios que lo inspire. Si la fe con la que me muevo, si en mi corazón, sosteniéndome bajo la autoridad espiritual, ¿sí?, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, José, que es mi autoridad, de ahí sigo yo, y de ahí sigue mi esposa, y de ahí siguen mis hijas. Esa es la línea de autoridad a la cual Dios nos ha dado. Si la vida de José Gómez no me inspirara, yo no estaría acá. Si el ministerio que Dios le ha dado a este hombre, a través de España también, a través de nuestro, voy a decir la palabra apóstol, aunque me ganó mi coscorrón, a través de la palabra, a través de la autoridad que viene, ¿sí? No nos inspira. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Usted camina, usted sigue a alguien en la fe, porque la fe que Dios le ha dado, la fe que Dios le ha confiado. Confiado, la fe. ¿Sabe? Hablemos un poquito de fe. La fe es una sustancia que antes de salir del Padre Celestial de amor, vino el Espíritu Santo y le puso un poco a cada quien. Y dijo: a este, Padre, ¿a este cuánto? Un granito. A este granito, Señor, granito, pin. ¿A este cuánto? A este echarle 5 cucharadas de fe, 5 cucharadas de fe. ¿A este cuánto? Y así venimos con una medida de fe. Todos traemos una medida de fe. Todos la traemos. Todos. Sin excepción, cada uno de los que estamos en esta habitación y a través de las redes sociales, ahí sentados en su casa, todos tienen una medida de fe. Así funciona, Dios lo dijo, Él no es mentiroso. Así funciona la cosa. Ahora, el tema es el siguiente: la fe es como un músculo, ¿sí? Si yo vengo y agarro con mi derecha un día y agarro 25 libras, voy a sentir medio fácil. Pero si agarro 35 libras con un brazo, sí, ya me va a costar un poco más. Así que si esas 35 libras todos los días hago 5 repeticiones de 10 veces, 5 sets de 10 repeticiones, entonces lo que va a pasar es que al día siguiente el gato me va a doler, pero las fibras del músculo se van a poner, se van a hinchar y se van a recuperar, y entonces a los 3 días voy a tener más fuerza. Después de una semana de estar levantando 35 libras, le voy a poder subir 2 libras más, y así me voy. Al final del mes estoy levantando 45 libras con un brazo. Así funciona la fe. Ahora, si en lo poco no has sido fiel en tu fe, ¿cómo esperas que Dios te ponga en lo mucho? Si cuando el Espíritu Santo te dice: ay, mi cielo lindo, ya deja el cigarro. No, es que aquí no me está viendo José. Mi vida, mi campeón,
No seas malcriadote, deja de estar hablando tapadas. Sí, pero ves que cómo me cuesta. O mira, campeón, cuando salís a vender galones a la calle de desinfectantes, deja de estar viendo a las chavas del mercado. Y usted no puede y sigue atado a eso y no le pida al Espíritu Santo que haga una obra poderosa en su corazón y que le arranque esas ataduras por la fe. ¿Cómo espera entonces poder ser empoderado para orar por alguien que está endemoniado? ¿Cómo? Si cuando su autoridad le da una dirección y le dice: hey, campeón, oye tío, hoy te toca hacer esto, ve y lo haces, y usted se va refunfuneando haciéndolo, o sea, perdóneme, pero ¿con qué corazón cree que Dios lo va a ver para poderlo agarrar como un siervo, como un soldado fiel? ¿Cómo le va a agrandar la fe? ¿Cómo se la va a agrandar? De ahí otro día se encuentra con que hay una persona enferma y llamemos a alguien más que ore por él. Si usted tiene la autoridad, le dijeron que ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Ya se lo dijeron. Llamamos al pastor. Ya se lo dijeron. Ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Dice la palabra de Dios que para agradar a Dios hay que caminar con fe y creer que Él existe y que es ¿qué? Dador, galardonador de aquellos que le buscan. Cuando usted en su corazón y está decidido a decir: Padre, voy a agrandar mi fe. Hoy sí estoy decidido a agrandar mi fe. A ver, hago mi lista. Primero, vamos a ver, en mi lista para agrandar mi fe, primero me tengo que poner a cuentas. Porque si no me pongo a cuentas, entonces ¿cómo me van a encontrar fiel? Por lo menos un corazón de santidad tengo que tener. A ver, 1, quitarme la pornografía. Quitarme la pornografía, entonces ¿qué voy a hacer? 2, quitarme las malas palabras. Tengo que quitarme las malas palabras. 3, tengo que tratar bien a mi esposa. Tratar bien a mi mujer, pues que ya cómo se comporta, es que tampoco no me funciona. 4, haga su listado. Se pone a cuentas con Dios. Toda vez se pone a cuentas con Dios, entonces viene y le dice: Dios, hoy sí ya estamos a cuentas por tu gracia, por tu sangre estamos a cuentas. Ya estoy tratando de caminar en santidad. Toda vez usted ya llegó a ese punto, entonces dígale: Padre, ponme en una situación donde mi fe se pueda agrandar. Ahí me va a contar. ¿Cree usted que si usted llega con su papá hoy por hoy con su papá y le dice: papá, échame una mano para lo bueno? O sea, ¿quién no lo haría? ¿Qué padre no lo haría? Si usted llega con el Padre Celestial de amor y le dice: papá, quiero agrandar mi fe, dame una oportunidad, y se pone así entre todos sus hijos: yo quiero una oportunidad, papi, yo. Va a decir: wow, ok, démosle la oportunidad. Y de repente un día está usted en algún lugar y hay que orar por alguien, y entonces de repente usted ora por la persona y sale endemoniado y sale corriendo, está enchamucado. Y cuando ya va por la cuadra, regresa y el Espíritu Santo le dice: pero si me pediste la oportunidad, ¿por qué vas corriendo? Cierto, Señor, bueno, voy a regresar. ¿Y qué tengo que hacer? Reprendelo en mi nombre. Y lo reprende usted en el nombre de Jesús, y el demonio sale. Y después de que pasa eso, ¿sabe cómo sale uno? Yo soy hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ni las puertas del Hades prevalecen contra mí. Y el Señor de arriba: no te subas, papito lindo, acuérdate que no sos vos el que lo haces, soy yo el que lo hago. ¿Sí? Así se agranda la fe. Y la fe sirve para caminar en autoridad y bajo autoridad. De otra manera no podríamos hacerlo. Vamos, sigamos. Hay otra escritura aquí preciosa. Dice, mire qué lindo. Efesios capítulo 4 versículo 7. Mire cómo funciona la autoridad. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada conforme la gracia, a la medida del don de Cristo. Mire qué lindo. Cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, nos fue dada la fe, nos fue dado el poder, nos fue dada la unción, nos fue dada el llamado a cada uno de nosotros. A todos los que estamos acá, todos sin excepción, tienen una medida de Cristo, conforme al don de Cristo, por lo cual dice que subió a lo alto y llevó la cautividad, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Todos tenemos dones.
Y eso de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llamarlo todo, para llenarlo todo, perdón. O sea, no hay nada que se le salga del control al Señor. Y él mismo, mire pues, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, esta escritura es básica que la tengamos en nuestro arsenal de armas. Esta escritura es básica, señores. Vamos a explicarla poco a poco. Es poderosa la escritura. A ver, primero dice que a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos aquí sin excepción tenemos una gracia dada. Claro, si usted no cree que la puede recibir o que la está recibiendo o que la tiene, ni pierde el tiempo. Ni pierde el tiempo. Dos, por lo cual dice que subiendo, aquí dice cómo funcionó, ¿verdad? Si quiere vámonos un versículo más adelante. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Básicamente Cristo subió, lo que expliqué al principio. Cristo subió, murió en una cruz, cargó por todas las maldades, está a la derecha del Padre, y estando a la derecha del Padre manda al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo es como logramos hacer todo esto. Ahora vamos, quedémonos aquí. Y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Miremos esto. ¿Quién es la autoridad máxima? A ver, ¿quién es la autoridad máxima? Dios Padre. El Padre es la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque Jesús decía, el Hijo decía, yo no hago nada sino lo que veo que mi Padre me dice que haga. Y no digo nada sino lo que mi Padre me dice que diga. Es más, cuando cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿quién lo llevó? A ver, ¿quién llevó a Jesús a ser tentado al desierto? ¿Quién llevó? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo al desierto. ¿Sí? ¿Entendido? Cuando Jesús estuvo acá, estuvo en calidad de hijo y era guiado por el Espíritu de Dios para ponernos ejemplo a nosotros de cómo debemos movernos. Ahora, si el Padre Celestial de amor es la máxima autoridad, ¿quién le sigue en autoridad entonces? Jesús. Jesús le sigue en autoridad. Y a Jesús, ¿quién le sigue en autoridad? Para abajo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, señores, es necesario que yo me vaya para que ¿qué? Para que les envíe. Y nadie manda a nadie si no está en autoridad. Ahora, Dios, miremos cómo viene la línea de gracia, de dones, de autoridad, de fuego y de poder. Miremos cómo viene. Aquí está el Dios Padre, que Él es la máxima autoridad. Viene el nombre de Jesucristo, al cual toda rodilla se dobla. De ahí le sigue el Espíritu Santo, el cual nos llena y nos da talentos y nos llena de dones y nos agranda la fe. Y de ahí abajo, ¿quiénes están? Abajo del Espíritu Santo, ¿quién sigue en autoridad? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores le siguen en autoridad. Le siguen en autoridad. ¿Para qué? Aquí está. Para perfeccionar la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Miremos cómo dice la escritura. Apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos ¿qué? Lleguemos al nivel de la fe que el Señor quiere que caminemos. Eso se mira lejos todavía, ¿verdad? Imagínense qué lindo que la iglesia en Guatemala, toda ella, caminara con ese nivel de fe, toda ella.
Que todos llegáramos a la unidad de la fe, que todos camináramos con esa guianza del Espíritu Santo. Sabe que usted en la noche se puede acostar y que el Espíritu Santo le diga mañana qué es lo que hay que hacer, de una vez, que se lo haga saber, o que le haga saber hacia dónde va todo el tiempo. Qué lindo sería que los que dirigimos porque ahora me toca también, dirigimos esta nación en el Espíritu Santo, pudiéramos caminar todos en una fe, todos en la fe. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. Jesús decía: mi Padre sean perfectos, así como mi Padre es perfecto. Eso lo habló Juan. Lo habló Cristo en el Evangelio de Juan. Sean perfectos, así como mi Padre es perfecto. A la medida de la estatura, de la plenitud de el Cristo. Entonces, recapitulando un poco, porque no conocemos la palabra, no caminamos en la autoridad. Porque no conocemos cómo funciona, no agrandamos nuestra fe como el músculo. Así de sencillo. Porque si entendiéramos lo que la palabra dice, lo que el Cristo dice, y porque no conocemos los niveles de autoridad y cómo baja la autoridad y a través de quién baja. Y ojo, por favor, aquí tal vez le voy a tirar un bombazo que tal vez me lo voy a pasar trayendo, pues no me importa. Ok. Aquí puede haber un apóstol y aquí también puede haber un apóstol. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno se autoproclamó, ¿sí? Y camina con su propia autoridad, usando la palabra para beneficiarse en un sistema de que es la obra, o un pastor, o un profeta, o un evangelista. Como aquel profeta que llega y así dice el Señor. Hasta le tiembla la pata cuando profetiza. Y después de que se echa la gran profetizada y le manosea el corazón a los hermanos, pone la mano. Por favor, aquí hay un apóstol, aquí hay un profeta, y aquí también hay un apóstol y aquí también hay un profeta. ¿Cuál podría ser la diferencia entre uno y otro? En que este camina por su cuenta y este camina por el Espíritu Santo. Este no se mueve si Dios no le dice cómo, cuándo, dónde y con quién y para qué. Así funciona. Por eso es que Pablo dijo más adelante: y guárdense de los lobos vestidos con piel de oveja, que van a engañar inclusive hasta los escogidos. Tenga cuidado, que van a predicar un evangelio muy bonito de prosperidad. Ahí sí otro machetazo. Tengo permiso, José. Que van a predicar un evangelio de prosperidad y van a venir y hacer un sistema donde tienen a todo mundo corriendo. Pero yo me imagino yo al Espíritu Santo, pero así decía Dante. Dante dice que el Espíritu Santo era argentino. Pero ¿quién te puso a hacer esto? El Espíritu Santo diciéndole: ¿quién lo puso a hacer eso a esta persona? Terminemos. ¿Cuánto me quedará? ¿20 minutos? ¿10 minutos? Vámonos a Hechos capítulo 19 versículo 1. Hechos 19, 1. Mire, pues aquí vamos a ver una parte de la escritura preciosa, donde vamos a ver cómo el Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo, funciona el estar en autoridad y el estar bajo autoridad. Póngale atención, por favor, porque con esto terminamos. Y aquí está la médula de la plática. Aquí está el alma de la plática. Aconteció que entre tanto, otra vez. Hechos capítulo 19 versículo 1. Hechos 19, 1. Miren lo que pasa acá. Aquí vamos a ver a hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, caminando en autoridad, porque están bajo autoridad. La autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, del Espíritu Santo. Y ellos como apóstoles
¿sí? Sosteniéndose e inspirando a otros hombres. Y mire lo que pasa cuando usted camina así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿se acuerda de Apolos? Apolos era un discípulo de Pablo. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Este Apolos va. Y entonces dice, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, perdón, Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de... Híjole, creo que me equivoqué. No, sí, estamos bien. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Sí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto las manos habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué pasó acá? Un ministro de Dios que está conectado al Espíritu Santo, que camina en autoridad y bajo autoridad, llega a un lugar y encuentra unos discípulos que iban, como decimos allá en San José Pinula, iban camagua, o sea, ni verdes ni maduros. Pero cuando los encuentra les pregunta: ¿y ya conocen al Espíritu de Dios? ¿Ya conocen a esta persona preciosa del Espíritu Santo? Perdón, pero es que ni siquiera no nos han hablado de él. Ay, mi cielo, dijo Pablo, vénganse pues muchachos. Y les comienza a hablar del Espíritu de Dios. Y por la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Ahora, ojo, la palabra del Señor, ¿cómo estaba fluyendo? Estaba fluyendo en Pablo por el Espíritu Santo. Se las habla a los discípulos creen que hay Espíritu Santo y dice: Pablo, por favor, poneme la mano para que yo reciba el Espíritu de Dios. Yo ya me imagino esa escena. Hay como unos 15, 20 discípulos ahí, yo no sé realmente cuántos eran, la Biblia no decía, pero viene Pablo y dice: ok, jóvenes, hagan una fila. Ok, vamos. Y Pablo prendido al Señor. Padre, ¿por dónde arrancó? ¿Por quién oró primero? Usted manda, dígame. Vas a orar por aquel. Ok, perfecto. En el poderoso nombre de Jesús, al cual toda rodilla se dobla, te bendigo. Y pone la mano Pablo sobre la frente de este hombre y recibe el Espíritu Santo y comienza a caminar en el Espíritu de Dios. ¿Sí? La autoridad de Pablo por el Espíritu Santo es transferida, podríamos llamarlo. ¿Sí? Y la fe en ellos comienza a agrandarse. Y entonces dice que hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos aquí dice, perdón, eran como unos 12 hombres. Aquí está el número, gracias. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, los judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Que estaba haciendo Pablo? Predicando a Cristo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Demostrando una fe. Mire pues, Pablo demostraba la fe del Cristo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor lo utilizó para extender la mano y que el Señor sanara un cáncer a través de usted? O echar fuera un demonio. ¿Cuándo? ¿Ah? Le voy a poner otra preguntita. Otra pregunta. La fe que usted tiene, la fe que usted tiene, la fe que le ha sido dada, en la fe que usted camina, esa fe, ¿a cuánta gente está inspirando? ¿Cuánta gente le sigue por la fe que usted tiene? Porque si no hay nadie que le esté siguiendo por la fe que usted porta, entonces ¿en qué Cristo está creyendo? Ya me enojé. Están muy serios, hermanos.
Si nadie le está siguiendo en la fe del Hijo de Dios, en la relación de amor que usted tiene con Él, para que los milagros por reflejo salgan, por reflejo, porque Él los hace, de esa relación de amor, de esa confianza que Él tiene. Si nadie le está siguiendo, entonces ¿en qué nombre ha creído? ¿Su vida refleja a Cristo? Su vida inspira a otros para que le sigan, para que digan: Martín, yo de veras vi eso que hiciste y quiero aprender. Saben, hace mucho tiempo, hace un par de años, José me llamó: tío, tienes que venirme a ayudar. Aquí salieron 5 muchachos endemoniados. Ah, qué lindo. Dije yo: Padre, estoy orando por eso. Yo estaba orando en mi casa para que Dios me permitiera ser discípulos y enseñarles a otros la fe que Dios me ha dado, la que porto, al Cristo vivo. Así que cuando me dijeron: ¿cuántos muchachos son? Mira, 3 salieron endemoniados y creemos que otros 2 también. Así que agarré un grupo de oré, le dije: Padre, ¿a quién me llevo? Y me dio fulano, sutano, mengano, presejo, sutanejo. Me dio 6 gentes. Así que los llamé: mucha, mañana quiero que me acompañen, por favor, vamos a ir a orar por unos jóvenes a remar sin falta. Ay, es que tengo que ir a trabajar. Pedí permiso. Así. Así que nos juntamos afuera, oré por ellos, los bendije, les expliqué qué íbamos a hacer. Entramos, estaban los 5 muchachos, hicimos grupos de 2, 3, ¿verdad? Y cuando venía el esposo de una hermana que acababa de venir a la iglesia, que había sido liberada de espíritus malignos, y el esposo venía con cara de preguntón y de mirón a ver si le convencía en lo que la mujer estaba metida. Así que venimos, ¿verdad? Yo vi a este muchacho incrédulo hasta los codos. Lo junté con otro hermano que ya me había acompañado en algunas liberaciones. Así que le dije, y me los calculé y dije: este es el más grueso, y se los di a ellos. De ahí yo me fui con otro muchacho, cuestión de que comenzamos a orar y se manifestaron 3 chamucos. El primero que se manifestó fue el muchacho con los que estaban ellos. El incrédulo pegó de brincos, ya quería salir corriendo, y le dije: ahora te quedas aquí y vas a aprender. El segundo se manifestó, que era con el que yo estaba. El tercero fue una muchacha que se me manifestó de este lado, y fueron libres. Claro, con el primero pasamos como unas 5 horas orando por él, pero es que también Dios quería probar nuestro corazón. No es de que no hayamos tenido autoridad espiritual. Se sabe también que a veces Dios prueba los corazones. Bueno, todo el tiempo Dios prueba los corazones. Hubiéramos dicho: ay, mucha, con este sí no podemos, ahí dejémoslo, vámonos a almorzar porque ya tenemos hambre. Imagínese usted que Dios nos hubiera encontrado así. Así que nos estuvimos como desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde empujando en la fe, reprendiendo al chamuco. Y de hecho ya algunos me habían dicho: vos, yo ya me quiero ir, ahora te aguantás. Es que no he almorzado. Le haces ganas. A eso venimos. O sea, no sé si captaron qué estaba pasando acá. Se nos había dado una oportunidad para demostrarle a Dios que queríamos agrandar la fe. Así que al final del día, gracias a Dios, el Espíritu Santo liberó al último muchacho. Al muchacho lo habían pactado con Satanás. Los papás habían pactado con Satanás. Le habían sacado sangre del brazo y de la pierna para hacer un pacto con Satanás. Y el muchacho fue libre. Ahora, sigamos acá. Mire pues, mire por favor, ponga atención. Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades que se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ojo por favor, algunos de los ¿quiénes? De los judíos, que eran exorcistas, como por su propia cuenta, ambulantes. Mire lo que pasa, pongan la atención porque aquí está lo interesante. Ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Qué hacían ellos? Eran ambulantes, ellos no estaban bajo ninguna autoridad. ¿Sí? Vaya poniendo atención por favor. En otro lado dice que eran los hijos de Seba. Los hijos de Seba, que eran los hijos del principal sacerdote de esa sinagoga. O sea que si hubiéramos dicho: pero eran los hijos del sacerdote, ellos tenían que hacer sus tanes. Ahora ojo, ¿había poder en el nombre de Seba o había poder en el nombre de Jesús? Hay poder en el nombre de Cristo nada más. Y estos agarraron el nombre de Jesús para comenzarse a mover y hacer liberaciones ambulantes.
O sea, mire qué pasa pues. Ese va, aquí dice, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y aquí está. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Entendieron qué pasó acá? Estos no estaban bajo autoridad. Estos no caminaban bajo la autoridad genuina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pablo, el apóstol Pablo, ungido con poder, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo hacía la obra con Pablo todo el tiempo, él. Vinieron unos y dijeron, yo también puedo. Yo también soy chilero, ¿ves? Yo también puedo. Y se pusieron a hacer exorcismos y tal vez los primeros le funcionaron, pero se toparon con un espíritu de un rango mayor que le dijo, mire pues, a Jesús conozco y a Pablo también conozco, pero ustedes debajo de qué autoridad están. Y les cayó encima, los vapuleó y dice que salieron hasta desnudos de ahí, vapuleados. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos caminamos así? ¿Qué pasa? Mire lo que pasa cuando alguien toma la decisión de agarrar su carne, amarrarla, matarla, no matarla no, sino apretarla, porque no matamos, ajustamos la carne, como la disciplinamos, ¿sí? No miramos porno, no decimos malas palabras, no tomamos, sino dejamos morir todas las obras de la carne, ¿sí? A los pies de Cristo, y dejamos entonces que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Mire lo que pasa, mire lo que pasó acá, es impresionante. Bueno, yo le puedo contar horas de testimonios de lo que pasa, pero aquí la Biblia es más importante. Ahí está. Ay, Jesús, con eso terminamos, ya vamos a terminar. Dice, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Efeso era una ciudad grande en ese tiempo, jóvenes. Así judíos como griegos tuvieron ¿qué? Temor de todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. ¿Para qué estamos sobre esta tierra? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Y qué pasó aquí? ¿Quién era glorificado? Jesús. De esa vez que venimos acá, de esa liberación, ¿sí? Ya salió un ministerio, salieron unos hermanos con fe a abrir un ministerio, ¿sí? La fe que Dios me ha dado, la fe que portamos por el Espíritu Santo, ya produjo un fruto. Ya produjo un fruto. Ahí va el ministerio. Dice entonces, mire pues, mire qué interesante. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos, o sea, confesando. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Se dan cuenta de qué pasó acá? Aquellos, hasta los brujos dijeron, wow, contra este poder, y se convirtieron a Cristo. Así muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Eso era un dineral. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y ahí paremos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él hoy el que agrande la fe. El que agrande la fe. Inclina tu rostro, voy a orar por ti en el Espíritu Santo. No importa si no te pongo la mano encima, no importa. Pero voy a orar por ti en el Espíritu Santo. Y voy a pedir al Espíritu del Señor. Y tú en tu corazón pídelo también.
Dile al Señor que por favor te abra la fe, te agrande la fe, te enseñe a caminar en autoridad, te enseña a estar sujeto a autoridad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, una autoridad, un José Gómez, y camina bajo la autoridad. Padre amado, te ruego hoy que esta palabra que se ha predicado, Señor, encuentre cabida en los corazones, Señor. Y Padre, sacude, zarandea, Señor, a todo aquel que hasta el día de hoy no ha decidido caminar contigo, un caminar genuino, honesto, de amor por ti, Señor. Papá, te ruego que todo aquel que está haciendo esta oración hoy, te ruego, Padre, que lo metas en un mover donde su fe tenga que ser probada. Padre, mételo en esa fe, mételo en ese mover, que deje de vivir la vida por vivirla, que vive el evangelio tal cual tú has llamado a que tenemos que vivir, Señor. Un evangelio de fe, un evangelio de amor, un evangelio genuino y verdadero. Padre, te ruego por favor que los que hoy estamos acá lleguemos a un nivel de fe donde los que están alrededor quieran caminar como nosotros caminamos, quieran caminar en la fe. Padre, que cuando nos vean digan: yo quiero ser como Él, quiero tener lo que Él tiene, quiero tener a ese Cristo vivo que vive en Él. Fuego de tu Santo Espíritu, fuego, 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 allí donde está cada uno de los que estamos sentados acá. Fuego de tu Santo Espíritu, en el poderoso nombre de Jesús. Y a ti, Satanás, te digo que te vas largando. Satanás, te largas en el poderoso nombre de Jesucristo. Si hay algún espíritu maligno en algún hermano acá, yo le ordeno: ahora se larga. Te largas, te largas, te largas, te largas, te largas, te largas. Ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Reprenda al diablo ahí donde usted está. Reprenda a Satanás. Dígale: Satanás, te reprendo. Te largas de mi vida. Vamos, arranque, párese. Vamos, párese, párese, párese. Y comienza a decir: Satanás, te reprendo. Te largas de mi vida. Satanás, te reprendo. Te largas de mi vida. Vamos, reprenda a Satanás de su vida ahora. Vamos, hágalo, hágalo. Ay, Dios mío. Con esa fe no vamos a llegar pero ni a la esquina. Vamos, arranque con fe ahí. Diga: Satanás, te largas en el nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego a tu Santo Espíritu, en el poderoso nombre de Jesús. Y ahora dígale: Señor Jesús, no los oigo. Señor Jesús, hoy te entrego de nuevo mi vida. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana y que tus misericordias son nuevas y son grandes. Perdóname por mi maldad, pero hoy decido, hoy quiero caminar en tu fe, Señor. Quiero agrandar la fe, quiero caminar bajo autoridad. Úsame, enséñame y ayúdame a amarte más, en el poderoso nombre de Jesús. Los amo, hermanos.